El título es o marca la diferencia entre ser un buen padre y un padre efectivo, porque buenos padres somos todos, pero no todos somos efectivos, sobre todo esa mamá o ese papá que van con el SOS a consulta, atiende al niño, es imposible su actitud en la escuela, con los familiares, no respeta a nadie. Entonces fíjate, estamos siendo buenos padres y no estamos siendo efectivos. Entonces, desde la propuesta que tenemos en Gestando, se trata justamente de reconocer la diferencia. No basta el amor. El padre bueno es un papá que le quiere dar al hijo lo que nunca tuvo o lo que le faltó a él, por ejemplo. Pero es que el hijo no tiene nada que ver con la historia de vida que yo tuve como madre, o sea, como niña, y ahora quiero darle a mi hija lo que yo no tuve, por ejemplo. Se le da al niño lo que quiere, pero no lo que necesita. ¿Cómo diferenciar? Bueno, ¿cómo diferenciar? Una de las cosas que va haciendo que nuestros hijos o que un niño vaya madurando, vaya creciendo emocionalmente, es que tenga límites y que sea capaz de aprender, de ir aprendiendo a metabolizar la frustración. Y la frustración tiene que ver con el no, con el límite, con los horarios. Los niños necesitan estructura, ¿sí? Aunque hay mamás a las que nos encanta ese dejar hacer, y yo estoy ahí realmente, pero fui descubriendo mucho antes de esta propuesta de padres buenos versus efectivos, que mis hijas necesitaban estructura y la demandan. El niño que hace el berrinche está demandando a un adulto. Ese es un indicador. Sí, Aquí pasa algo. No es aquí, mío, es tuyo, mamá o papá. claro. Entonces, cuando el niño lo llevan a terapia, los que tienen que ir a terapia son mamá y papá. Porque en lo que mamá y papá introducen nuevos hábitos, nuevas maneras de relacionarse con el niño o con la niña, ese niño o esa niña cambian de inmediato. Al día siguiente tú tienes otro niño. Puede que algunos sean más resistentes y hagan un berrinche. Y a los días sencillamente el adulto marca la diferencia. Eso no incluye gritos, no viene acompañado de golpes, no viene acompañado de castigos, simplemente con una indicación firme, amorosamente firme. Comenzaste la entrevista comentándonos que estabas más como en ese lado del modelo democrático, ¿no? Que llaman los modelos de familia democráticos. Pero ¿cómo me doy cuenta yo, o cómo se da cuenta quien nos está escuchando, qué modelo de crianza está llevando a cabo con sus hijos? Fíjate, para no entrar en teorías que de pronto son difíciles de digerir en poco tiempo, se trata de primero detenernos como papás y antes de tener el hijo también, cómo fui criado yo, qué modelos traigo, no teóricos, sino qué modelos traigo de mi triángulo básico, cómo aportó a la crianza papá y qué aportó mamá y cuáles son las creencias y cuáles son los hábitos y cuáles de esos hábitos yo creo que deben perdurar en la crianza de mis hijos hoy, que para mí tienen sentido, que he podido masticar esos hábitos, esas normas, esas creencias y tienen sentido hoy, y cuáles de verdad no tienen sentido para mí, ¿sí? Porque es muy importante la congruencia, que papá se relacione con los hijos, mamá, desde lo que pienso, siento y hago, porque a veces estoy imponiendo una norma que ni yo misma creo en ella. Entonces el hijo observa rápidamente la incongruencia, el lado flaco, insiste, insiste, insiste y el límite desaparece porque yo no creo en esa norma que quiero imponer porque, bueno, así me criaron a mí. Sí, Los niños son como unas antenas, ellos perciben lo que papá y mamá quieren y no quieren, así expresen lo que expresen. Son como un termómetro. los niños saben lo que quieren
y van a hacer todo lo posible por conseguirlo. Ellos manipulan y ven los ojos de mamá y saben hasta dónde puedo insistirle a mamá. Me Ajá. da mucha risa esto, porque es que sí, desde lo personal, como lo dije en un principio, creo que ser mamá es la tarea más difícil que tengo todos los días. O sea, ha sido complicado y creo que muchas se identifican con esta sensación. Claro, porque es un proyecto personal, pero no es cualquier proyecto, es con otro ser humano, que además no se va a quedar contigo, sino que es un ser humano para la vida, para el mundo, para una escuela, para un lugar de trabajo más adelante, es decir, para la convivencia. Y a veces realmente generamos esos reyes y príncipes de la casa que cuando salen creen que tienen súbditos en vez de compañeros. Les cuesta mucho cuando no les propiciamos momentos para metabolizar la frustración. Son niños que sufren mucho al llegar a la escuela porque ya no soy yo solo, ya hay 25 niños más, entonces no soporto, empiezo a sentir, siendo el niño, ¿no? Bueno, me aíslo, hago berrinches, me cuesta hacer amiguitos, me retraigo. Hay un montón de cosas que pueden pasar cuando ha sido excesivo el consentimiento, cuando nunca ha habido un no ni una norma. Y en caso contrario, cuando ha sido muy estricta. Ajá. Entonces hay dos maneras de abandonar a los hijos. Dos maneras, digamos, psicológicas, porque está la manera de abandonarlo de facto, ¿no? Bueno, lo dejé con otro, me fui. Ahora, psicológicamente los abandono cuando le doy de más, cuando todo es un sí, y cuando le doy de menos, cuando todo es un no, porque entonces también invalido a ese niño creativo. Así no es, párate así, siéntate así, no juegues con tierra, no hagas, no digas, no expreses, no, 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 no. Entonces, claro, no valgo, ¿sí? No sirvo. Y estoy todo el tiempo, voy creciendo mirando a ver si el otro aprueba lo que yo voy a hacer o decir. Y siempre es un niño inseguro, ¿sí? Esa inseguridad a veces se enmascara con el niño imponente, el mal encarado, el que siempre está molesto. Y esas mismas características las lleva a la adultez. Sí, claro. Al menos que, bueno, vayan sucediendo cosas en ese roce, porque como decimos en el SENAIF, la terapia no da lo que solo la vida puede dar. Y resulta que a veces en esa evolución en edad, bueno, se van presentando personas, el primer amor que me abandonó, que dijo no, se acabó, no me caló esta, o los compañeros de la universidad, los compañeros de trabajo, y eso puede ser, esa presión social puede ser que me dé cuenta. Acuérdate que la Gestalt es la terapia del contacto y la terapia del darse cuenta. Y sin asistir obligatoriamente a terapia, la propia vida nos dice, por aquí no es. Y entonces se da espontáneamente, entre comillas, espontáneamente un cambio porque el otro me dice, no. Tú. Cuando papá y mamá revisan ese triángulo de sus propios padres, de su propia infancia, ¿es un primer paso o es una garantía de que voy hacia la efectividad en mi crianza, en la crianza de mis hijos? La única garantía para criar a los hijos, garantía, es el amor con firmeza. Es decir, el amor que yo les tengo se traduce en, bueno, decirte cómo es que se vive en este hogar, cómo es que se vive en este edificio, en esta urbanización, cómo vivimos. Y allí, cierto compás de libertad para que se elija entre diferentes opciones que hay para habitar, ¿no? Para convivir. Ahora, fíjate, son dos triángulos, el de él y el de ella, por ejemplo. Ujú. ¿Sí? Cuando no hay uno de los dos triángulos porque uno de los dos está ausente, ahí hay cosas que de pronto le dices al hijo sobre aquel otro triángulo. Y también el niño va triangulando con la información que recibe, incluso cuando una de las puntas es invisible. Ujú. Él también va llenando allí, por ejemplo, los padres varones están ausentes, no son necesarios, las madres
son súper heroínas, son súper mujeres, siempre están disponibles, no necesitan de un hombre. Si es un varón, va generando un modelo. Ojo, que puede repetir de manera exacta o puede lanzarse al otro polo y decir, yo voy a ser el padre que mi papá no fue conmigo. ¿Sí? Entonces, revisar qué modelo tengo yo y hacerlo consciente. Es decir, para mí los niños deben dormir temprano, para mí los niños no deben ver películas violentas ni cómics tal, para mí los niños deben comer remolacha, para mí, ¿cuál es tu para ti? ¿Y cuál es el para la pareja cuando están en pareja? La importancia del vínculo papá y mamá en la crianza de los hijos. Estén o no estén juntos. ¿Cómo es? ¿Cómo influye? ¿Qué importancia tiene? Ese es un vínculo irrompible. O sea, siempre mamá y papá biológicos van a ser mamá y papá biológicos. Bueno, en la idealidad, papá, mamá, hijos, mamá y papá se ponen de acuerdo. Porque si no están de acuerdo y comienzan a discutir sobre la crianza, y esa discusión además se da frente a los hijos, realmente estamos degradando la autoridad, ¿sí? Es como que los hijos dicen, papá y mamá están perdidos aquí, entonces yo me quiero comer a las 11 de la noche estos chocolates, ¿sí? Y termino haciendo lo que quiero, ¿no? ¿Qué es importante para los papás? Estén o no estén conviviendo juntos. Uno, convenir en que ambos amamos a nuestros hijos y que debe haber firmeza. La firmeza no es despotismo, no es regaños permanentemente, ni prédicas, consejos y charlas. Siéntate ahí. Y siéntate que vamos a hablar. Entonces todo el tiempo es una prédica sobre cómo es que tú tienes que ser. No. La crianza es un fenómeno, ¿sí?, del día a día, dinámico, y que está impregnado por nuestro ejemplo. Si mamá escucha música, si mamá sonríe, si papá es jovial, si nos sentamos a la mesa y nos reímos, el niño está siendo criado. Uh-huh. La crianza no es una cantidad de normas que se dicen 1, 2, 3, 4. No. Si la hora de ir a dormir es acompañada, va además aderezada con una historia interesante, con un conversar, cómo estuvo hoy tu día, los que son creyentes pues con una oración, cuando haces un ritual para ir diciéndole al niño es hora de acostarse y descansar, qué rico que llegó el momento de descansar. Sí, entonces se trata de eso. Digamos que la crianza es un arte, ¿no? Más que un método, yo lo veo como un arte, porque tiene que ver con la creatividad, con fluir, con incorporarle elementos a las celebraciones que tenemos como familia nuclear, pequeña. Si no hay papá o no hay mamá, bueno, ese papá con esos hijos. Dices que la crianza es un arte y no es un método. Sin embargo, a la crianza se le han puesto muchos apellidos. Crianza con apego, crianza respetuosa. No es como redundante. La crianza con apego, la crianza es respetuosa. ¿Qué pasa con estos apellidos cuando se los ponemos? Bueno, porque... ¿O qué importancia tiene esa información, esos tips? Esos consejos. Bueno, porque los teóricos, ¿verdad? Los psicólogos, los sociólogos, tienen el deber de teorizar, de investigar, de ponerle nombre y apellidos a todos esos descubrimientos o aquellas reflexiones que tienen. Eso está bien. Bueno, yo también entonces haré mi libro de El arte. La crianza es un arte. Ahora, básicamente, toda esa metodología, que no tenemos por qué despreciarla, cada una responde a una visión psicológica especial. Hay una escuela de padres que es conductual o cognitivo-conductual. Entonces, depende también del trasfondo, de la base psicológica, será una orientación.
cuando yo hablo de buenos padres y padres efectivos, que realmente digamos que esa frase la tomé del doctor Guillermo Feo García, fundador del SENAIF, la Escuela de Gestalt. Bueno, de fondo lo que hay es Gestalt. ¿Y qué es Gestalt? Bueno, esa terapia del contacto quiere decir que en la crianza tiene que haber contacto. Y por ejemplo, cuando yo proyecto mis necesidades en el niño, yo no estoy haciendo contacto. Cuando yo soy pianista o me encanta el piano o no pude estudiar piano y yo pongo esa necesidad fuera y le digo al niño, usted va a piano. No, no, hombre, yo quiero guitarra, yo quiero batería. No, señor, es piano. Yo no estoy haciendo contacto porque estoy poniéndole a mi hijo mi necesidad. Entonces, bueno, vamos a aprovechar el programa para decirle a esa señora, pero estudie piano, usted está a tiempo. Y vaya, fútbol. Claro, vaya explorando, vaya permitiendo que el niño explore otros instrumentos, otras disciplinas, el deporte, etcétera, Y que etcétera, se quede etcétera. con lo que él le interese. necesita. Ahora, como el adulto, es cierto, tenemos experiencia de vida, tú puedes presentarle alternativas, porque si te quedas solo con lo que él pide, puede que él pida poquito, porque ve poquito. ¿Verdad? Eso es como en la escuela. Es decir, muéstrale todas las posibilidades que tiene, llévalo a conciertos. Es decir, si tú quieres que incursione en el arte, que sea creativo, exponlo al arte. Llévalo a los museos, llévalo a los conciertos, pon música en casa. Pero no es posible que si no hay un entorno lector, si no hay un entorno que tiene que ver con el arte o con la actividad física, entonces ¿de dónde va a salir esa necesidad? Entonces la necesidad tú la puedes detonar con actividades que son eso, detonantes. Y de exploración. A ver, me pueden escribir al 0412-982-9387. 0412-982-9387, donde pueden tener información sobre este taller y todo sobre lo que hacemos y cómo pensamos en el SENAIF. A ver, SENAIF con C de casa y termina en F de foca. SENAIF, Escuela de Gestalt, termina en T, cuenta nueva. Y también nos pueden seguir por @gestando una nueva vida.